¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro. Hoy día jueves 17 de noviembre, claro, feriado para algunos por el tema de la PEC. Mañana, dicho sea paso, vamos a estar ahí cubriendo desde la PEC, desde San Borja. Pero bueno, seguimos obviamente con nuestros temas. Ahí está la musiquita, 981 días de cara a los Juegos Panamericanos. Y bueno, ayer contamos con la presencia de Carlos Neuhaus, quien es el presidente del proyecto especial y de la COPAL. Obviamente, también era momento, ¿no?, de dejarlo que nos cuente un poco los avances, pero claro, el papel aguanta todo y también los PowerPoints también, ¿no? Claro, nos ha mostrado una gráfica, dice que van a haber ahorros y todo, pero faltan muchísimos temas más, ¿no? Habíamos hablado de que hubo un master plan de AIESA, allá por los años 2012-2013, que era mucho más completo de por lo menos lo que hemos tenido acceso que ha hecho Deloitte. Ese costó $500 millones, el de Deloitte costó 8 millones, pero todavía no sabemos exactamente cuánto va a costar cada cosa. Es decir, yo no hablo únicamente de la construcción, sino hablo también de la parte operacional. Por ejemplo, me dijo que el Regata se iba a encargar de una serie de deportes y que ellos no iban a cobrar absolutamente nada porque ya lo tenían todo ahí. Pero obviamente van a haber gastos, ¿no? A mí no me queda claro si es que van a tener que hacer tribunas, que van a tener que construir y si finalmente todo eso que se va a invertir va a quedar únicamente para un club privado o va a poder ser un legado para todos los deportistas. Eso es un tema. En el tema de la Villa María, ¿no? Perdón, de la Villa Olímpica en Villa El Salvador, estaba pues que, claro, dicen que van a ahorrar 300 millones de soles, ¿no? Que van a hacer más torres, más pisos, pero el tema sigue siendo, por ejemplo, recién se han puesto las pilas con algo que ya todo el mundo comentaba. ¿Cómo va a ser el tema de después venderlos? Y si es tan rentable, ¿por qué no empezar a venderlos, ¿no?, antes incluso de utilizarlos para las Olimpiadas? Sabiendo que finalmente esa construcción se va a llevar a cabo, se va a utilizar un tiempo y después se va a empezar a vender. Hay una serie de cosas, la parte operativa, ¿no? Cómo finalmente va a funcionar, cuánto más se va a gastar en el tema de la logística, movilizar a las personas, es decir, se ve bacán, el cuadro se ve bacán, pero esperamos también empezar a tener los cuadros, los costos y también la parte operativa. Cuánto va a costar la logística y poner a funcionar justamente todas estas obras que ayer nos enseñó, digamos, de manera muy didáctica, muy bonita, Carlos Neuhaus, pero nosotros confiamos obviamente en que la comunicación va a seguir con Carlos Neuhaus. Ojo, respecto únicamente a los temas panamericanos. ¿Por qué este programa tiene una editorialización respecto de que no se deberían hacer los Juegos Panamericanos? Por todo lo que hemos investigado atrás y porque creo que la prioridad debería ser una reforma del deporte en nuestro país desde el Congreso de la República y no concentrarnos en unos Juegos Panamericanos, para lo cual además nos queda claro que el Ejecutivo, este nuevo gobierno, cuando ha entrado se dio cuenta que no hay plata y lo que intenta es ajustar. Yo me pregunto si es que ajustar y no estar viendo al final cómo se va a poner a operar todos esos proyectos, va a terminar costando más. Y una vez que cueste más y a medida que el tiempo se acerque, vas a tener que sacar plata de donde sea, porque si no, los costos de hacer mal o de renunciar mientras sea más tarde van a ser cada vez mucho mayores. Repito, la reforma necesaria en el tema del deporte, así como se ha plantado esa ley universitaria que justamente le quitaba poder, algo igualito se tiene que hacer para reformar el sistema, cómo se elige federaciones, cómo se elige la directiva del Comité Olímpico Peruano, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Se los quiero mostrar un cuadrito que un poco grafica la situación de las puertas giratorias. Algunos me dirán, pero este tema no es ilegal. Bueno, pues que no sea ilegal no demuestra que no sea justamente la raíz del problema que tenemos en nuestro deporte. Ahí he hecho un cuadrito rapidito, ¿ok? Es el Ministerio de Economía y Finanzas quien finalmente decide el dinero que le pasa al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene adentro el IPD, el Instituto Peruano del Deporte, que responde directamente al Minedu. El IPD le pasa o a algunas federaciones o también le pasa muchísimo dinero al Comité Olímpico Peruano. Muchísimo dinero le ha pasado en los últimos 4 años. ¿Por qué? Porque el señor Quiñones, presidente del COP, se dio cuenta que había un gran negocio, por así decirlo, cuando se organizaban eventos importantes internacional. De ahí los Juegos de la Juventud, los Juegos Bolivarianos, etcétera, etcétera. Ahí empieza el problema, porque el Comité Olímpico Peruano, según reconoce el propio Francisco Bosa, que fue presidente del IPD y también es todavía directivo del Comité Olímpico Peruano, es un desorden. Así lo dijo, por decirlo menos. Nosotros creemos que hay mucho más, pero claro, las pruebas tendrán que seguir apareciendo. Lo que no nos queda claro es por qué el Ministerio de Educación, sabiendo que el COP es un desastre, porque lo dijo el ministro Saavedra en el Congreso de la República, hasta ahora no ha tomado medidas para que el COP se transparente. Claro, algunos dirán que es una sociedad privada, pero desde el momento en que recibe plata del dinero del Estado, tú puedes obviamente obligarlos a que entre Contraloría, a que entre la OSI, les puedes exigir finalmente, si es que quieren tener a su gente, porque claro, el ministro Saavedra dice, muy suelto de huesos en el Congreso, hemos quitado eso porque el COP es un desorden, ya la justicia decidirá, pero si bien lo dice, él no ha tomado ninguna medida para que la gente del COP
deje de estar en la organización de los Juegos Panamericanos y el COP sienta la necesidad de empezar a transparentar sus dineros. El señor Quiñones se le menciona una y mil veces y el señor Quiñones sigue parando de viaje. No hay es que ese también es el otro tema del deporte, ¿no? Y del Comité Olímpico Peruano y de las federaciones. Viaje por aquí, viaje por allá, me voy a Doha, me voy a Qatar, me voy a Tailandia, me voy a Malasia, me voy a Uruguay, y finalmente uno se pregunta, bueno, oye, ¿y el deporte de nuestro país? Entonces, esa es un poco la situación. Por encima del COP está el Comité Olímpico Internacional, que tampoco dice esta boca es mía, ¿no? Ahí está el señor Iván Dibós, miembro del COI. Ahora, yo quiero hacer un tema más, porque el Minedu debería regular todo este tema. Quédate con el cuadro, por favor. El Minedu debería regular todo este tema, pero además en una ley que se creó justamente por todas las personas que están involucradas en el deporte, no todos los nombres que ven ahí. Iván Dibós, por ejemplo, él también es presidente de la Comisión Consultiva del Deporte, que es un órgano que está en el Ministerio de Educación. Es decir, al Ministerio de Educación le habla y le aconseja al ministro Saavedra todo lo que tiene que hacer las mismas personas que también deberían ser fiscalizadas justamente por el Ministerio de Educación cuando empieza a soltarle la plata al IPD, al Comité Olímpico Peruano. ¿En qué quedamos? Por ejemplo, tengo la comisión que está hablándole al oído al ministro Saavedra, Iván Dibós del COI, Choco Vivanco, quien a la vez, ahí la tienen también, es justamente Rosario de Vivanco, es Comisión Consultiva del Deporte, pero también es de esta famosa Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Perú, quien debería justamente sancionar a personas que están siendo investigadas por irregularidades, como por ejemplo el señor Quiñones. Hasta ahora, naranja jugando. Nada de nada. Y claro, uno dice, las puertas giratorias. Claro, las puertas giratorias y el sistema perverso. Sistema perverso que hace pues que nadie fiscalice a nadie y lo único que busquen sea reelegirse una y otra vez en los cargos. Ese es un tema fundamental. Hoy, señores, vamos a mostrar algunos audios que finalmente la Fiscalía, de manera legal, no intervino el teléfono de Francisco Boza justamente por la investigación. Y empiezan a aparecer cosas muy importantes que también la Fiscalía tendría que tomar en cuenta. La Fiscalía tiene estos audios, pero tiene que darle sentido, tiene que entender un poco cuál es el contexto deportivo en el cual está. ¿Ok? Francisco Boza, por ejemplo, hablando con una persona sobre el ministro Jaime Saavedra. Nosotros queremos de alguna manera demostrar que o queremos mostrar, no demostrar, ustedes finalmente sacarán sus propias conclusiones, que el señor ministro sabía mucho más. Cuando ha dicho que, bueno, la justicia se encargará del tema del Comité Olímpico Peruano, cuando ha dicho que el Comité Olímpico Peruano se le dio el dinero para que pague a la ODEPA y que finalmente la ODEPA no mostró un recibo, estoy hablando de 10 millones de soles, 3.300.000 dólares, ¿no? Y que finalmente, claro, ODEPA no nos ha mostrado que el COP le pagó, pero sí nos ha mandado una carta diciendo que no se les debe nada. O sea, esas las cosas la dijo en el Congreso, pero Saavedra sabía mucho más y sin embargo no ha tomado medidas concretas para sacar a personas que pueden ser malos elementos. No ha tomado ninguna medida para cambiar la forma en que se maneja el deporte en nuestro país. No ha dicho absolutamente nada. Y aquí, señores, es casi lo mismo que sucede con la ley universitaria, lo acabo de decir. Así como tiene tanto énfasis y tiene tantas personas que aplauden su trabajo en el tema de la universidad, lo mismo debería ser para el deporte. Pero ahí sí, absolutamente no hace nada. Vamos a pasar con el excongresista Daniel Abuatás, quien ha presentado denuncias innumerables veces sobre este tema del deporte, para un poquito darle sentido también a los audios que vamos a presentar a continuación. Señor Abuatás, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Antes de pasar con los audios, ¿no? Le quería preguntar, porque usted también ha presentado una denuncia ante Fiscalía contra José Quiñones. ¿Únicamente contra José Quiñones? Bueno, y contra quienes resulten responsables. También están involucrados en la denuncia el señor Saúl Barrera, en su calidad de secretario general, que es quien autorizó las transferencias de en ese momento, cuando ya había incumplimiento de parte del Comité Olímpico, y a todos los funcionarios involucrados. También al señor Aquillo Tamachiro, a quien el señor Saúl Barrera, en un oficio que me envía, dice, no, el responsable de este incumplimiento es el señor Aquillo Tamachiro. Por escrito, firmado por el señor Saúl Barrera, le echa toda la porquería, se la echa al señor Tamachiro. Y evidentemente a todos aquellos que han resultado involucrados en esto. En su momento yo mencioné a la secretaria general del Ministerio de Educación, la doctora Desilu León, porque ella estuvo en uno de los directorios donde a través de una leguleyada se amplió el plazo, se hizo la ficción de ampliarle el plazo para que seguir dándole más dinero y más dinero. ¿Eso en qué año fue? Porque aquí yo he tenido a Saúl Barrera y al señor Francisco Boza y me han dicho, eso era de acuerdo a ley, no tenía nada irregular, le ampliamos los plazos. Mira... Sí, ellos dicen que es de acuerdo a ley. O sea, el Consejo Directivo del IPD, violando la ley de presupuesto, violando las normas internas, haciendo lo que le da la gana. Tratar de darle a todo esto un
matiz leguleyo, ¿no es cierto? No a mí, ellos dicen, a mí me ordena la ley de presupuesto. Si uno tuviera la oportunidad y el tiempo de enrostrarles en la cara qué cosa es lo que dice la ley de presupuesto y qué cosa es lo que han hecho desde el año 2011 al 2015 en cuanto a transferencias de dinero, pero en fin, parece que esto poco o nada le importa. ¿A quiénes? Al ministro de Educación, que no solamente él. ¿Qué debería hacer desde su punto de vista el ministro de Educación, Jaime Saavedra, señora Bogotas? Primero, votar al procurador que tiene, porque no puede ser posible que se desaparezcan, ya según la propia Fiscalía, 125 millones de soles que no se han rendido cuentas, y el procurador del Ministerio de Educación está jugando cartas. Paréntesis, Francisco Bosa dice que no son 125 millones, que eso es un error, que según un peritaje del fiscal son solamente 17 millones, de los cuales no es que no se hayan rendido cuenta, sino que se han rendido cuenta, digamos, de manera no adecuada, pero que son únicamente 17, y que son solamente casi 200.000 soles, de los cuales sí efectivamente no se ha dicho nada ahora. Bueno, parece... Yo he visto algunas declaraciones, ¿no? De cómo gastan el dinero. Y la verdad son, pero ni siquiera un niño te hace una... Mira, lo que parece que para el señor Francisco Bosa es adecuado, o sea, contratar una funeraria y pagarle 1,5 millones de soles por adelantado para el transporte de deportistas, ¿no? Parece que crear una empresa y al día siguiente emitir una factura y cobrar otro 1,5 millones para transportar deportistas para el señor Bosa es regular, parece que es así, su modus operandi parece, pero esas empresas no hicieron el servicio. Quien hizo el servicio fue la Marina de Guerra del Perú, pero parece que también eso es regular para la forma como el señor Bosa ha venido manejando las cosas, porque primero... ¿Quién ha manejado las cosas en el COP, Bosa o Quiñones? Yo creo que es una banda. O sea, yo creo que es una banda, lo que falta es determinar quién es el jefe ahora. ¿No le parece que se está poniendo el énfasis tanto de Fiscalía como en los medios de comunicación, más a Francisco Bosa, imagino por el cargo, por el tema que salió Antalsis, porque él es conocido, y no tanto a José Quiñones? ¿No está pasando piola José Quiñones? Yo creo, lo que pasa es que José Quiñones maneja el dinero. Entonces, quien tiene su propio blindaje es Quiñones, que se ha levantado todo el dinero del que estamos hablando, directamente. Entonces, quien tiene dinero para manejarse a estos niveles en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, contratar abogados carísimos y pagar abogados carísimos, lo puede hacer el señor Quiñones. ¿Y por qué Bosa? Porque Bosa es una figura pública, Bosa es un medallista olímpico. A Bosa todos lo hemos señalado como un héroe nacional, logró una medalla. Pero algunos podrían decir, bueno, por eso justamente, ¿por qué cargárselo a él y por qué no a Quiñones? Pero usted cree que en el caso de Quiñones es porque, digamos, ha tenido tanto acceso a fondos que Quiñones eso le permite lograr una impunidad. Quiñones tiene un manejo, tal vez así como te comentaba antes de entrar al programa. O sea, yo presenté un resumen al fiscal de la Nación en junio, uno de mis últimos actos como congresista, con las 6 denuncias penales que yo he presentado. Y cuando me citan esta semana me dicen que solamente van a haber una. Y cuando yo pregunto por la presencia de la fiscal, me dicen, no, la fiscal ha pedido licencia. Entonces, ¿y ustedes qué cosas me van a preguntar a mí? Entonces, yo exigí y vino el fiscal provincial. Cuando vino el fiscal provincial, una persona seria, el fiscal Reinaldo Avia, no podía creer lo que estaba viendo. O sea, habían pruebas contundentes de contratos que habían sido fictos, absolutamente fictos, que tenían un plazo de duración de 24 meses para efectuar el pago y que se habían pagado antes de los 60 días sin que se haya hecho ninguna prestación. Y todo eso está debidamente documentado. Tú has señalado acá las facturas de Ayesa, de las cuales primero el señor Bosa decía que no sabía y después él había autorizado los pagos. Y no solamente el señor Bosa, es todo el directorio del Comité Olímpico Peruano. Bueno, el directorio dice, para defenderse, que ellos no sabían de esos temas y que todos los contratos los firmaba Quiñones. Lo que yo no entiendo es por qué el directorio, si cree en eso, pues por qué no sacan en un acta una definición y dicen, bueno, que entre Contraloría, que venga una auditoría y transparentar todo. Alguien tiene que... Mira, hay cosas... Yo te voy a decir, en un momento yo hice un comentario respecto al Tribunal de Honor y de Ética del Deporte. Correcto, aquí tengo el nombre, porque la verdad, como no hace mucho, uno se olvida, ¿no? Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Perú. Una vez hice un comentario y Anthony me ubicó a través de mi hermano y me llamó, me dijo, Daniel, que quiero explicarte las cosas. Dije, voy encantado, fui un día a su despacho, un lindo despacho que le han hecho al Tribunal de Deporte. Y me explicó que había un expediente de no sé cuántos miles de páginas contra el Comité Olímpico y las cosas, de acuerdo, explicó la abogada. O sea, ellos me llamaron, se presentaban realmente serias, ¿no? Y te estoy hablando hace más de 45 días de esto. Y hasta ahora
No pasa absolutamente nada. Y ahora estamos viendo, yo no había visto ese cuadro que has presentado. Sí. Muéstralo, por favor, en pantalla nuevamente, Catherine, por favor. Ahora comienzo a entender las cosas. Ahí lo tenemos. Comienzo a entender las cosas y me doy cuenta, pues, que el que está completamente fuera de sitio soy yo. Claro, porque, ahí por ejemplo, también Juan Silva Pro es abogado del comité, fue abogado del Comité Olímpico Peruano y ahora es presidente de una de las salas. Okay. Y de la otra sala es el señor Anthony Ledgar. Correcto. Y ellos son miembros del consejo consultivo que tú has... o sea, el que le hablan todo a Jaime Savera. Así es. Jaime Savera, ¿eso se hace? Ahora ya estoy pensando qué es. O sea, yo creo que las cosas que estoy viendo, la poca acción o la absoluta inacción de lo que está viendo, este reciclaje, ¿no es cierto?, sigue, ya tuvo que reconocer Neuhaus que lo va a sacar a Boza, sí, ¿no? Porque todavía no había presentado la renuncia, por más que dijo que había presentado la renuncia, pero todavía tiene a Quio Tamachiro metido ahí, todavía está metido Saúl Barrera ahí está metido la señora Mayen Martinelli, todos aquellos que están involucrados en el Comité Olímpico, todos aquellos que firmaron los contratos, todos siguen, todos, el señor Iván Dibós, todos siguen siendo lo mismo. Entonces... ¿Tiene el Estado peruano la capacidad de intervenir el Comité Olímpico Peruano o no? No, el Estado peruano no, pero sí tiene la obligación moral frente al país, el Tribunal de Honor del Deporte, porque lo que estamos viendo, aquellos que hemos hecho deporte y que hemos dedicado nuestra vida a la dirigencia deportiva sin recibir un centavo de nadie, nos da un dolor enorme cómo se esté poniendo el nombre del Comité Olímpico Peruano en el piso. Yo he visto gente de primer nivel, Mario Sitio, el señor Woolcott, poner de su bolsillo para pagar delegaciones completas que iban a los Juegos Panamericanos porque el Estado no le da un centavo. Ese Comité Olímpico Peruano, que nos dio la primera medalla de oro a través del tiro, está siendo vilipendiado por gente de esta naturaleza, y quien tiene en sus manos resolverlo, resulta que ahora, aparentemente, es también otro miembro del club. Porque si el señor Ledgar... Son todos miembros del club, y aquí yo le voy a leer, solamente le voy a leer porque esto no lo vamos a mostrar el día de hoy, pero una conversación entre Francisco Boza y Saúl Barrera, en el cual le pide que justamente no van a proliferar las investigaciones en el tribunal, no van a progresar las denuncias que están planteando por falta de quórum. Entonces, yo creo que en octubre, noviembre es la renovación. ¿Por qué no ir planteando ya desde una vez, como ya estamos 15 de septiembre, ir promocionando eso para que se elija en septiembre, quincena de octubre, ya entran en funciones el 1 de noviembre, ya tienes a la gente nueva y se quedan los que son idóneos? Johnny, Tony, Coco, Juan Silva Pro. Pancho Boza con Saúl Barrera. Hacemos la pausa, eso se lo vamos a enseñar más adelante porque hoy vamos a mostrar los audios en el cual se habla específicamente del ministro de Educación, Jaime Savera, y que queda claro, conocía mucho más de lo que dijo conocer en el Congreso. Sí, ok. Vamos por favor con la primera porque hemos separado este audio que es un poco largo en 3 bloques para ir desmenuzándolo con el señor Daniel Abuata. Vamos con el primero, por favor. Habla con una persona, ¿no?, a la cual no tenemos completamente identificada todavía. Tenemos una idea, pero yo no me voy a mandar a decirlo hasta que lo tengamos confirmado. Así que vamos con esa primera parte. Y como a las 5:30 de la tarde recibí una llamada del despacho. Y bueno, y me paso con él, ¿no? Y me dijo, tenemos que tener un mismo discurso, este tema del pago de los comités olímpicos que no lo ha hecho, yo tengo un documento de no adeudo. Entonces le dije, yo lo tuteo, le digo, Jaime, ese es un papel que tú no puedes demostrar porque igualmente has iniciado una acción civil. No entiendo. Lo que pasa es que se le había movido el gallinero y estaban forzando la situación para que se le transfiera. Para que se le transfiera más plata y lo salve. Vamos a luego completar ese tema. Pero, a ver, no sé si tenemos también ese byte del ministro Savera en el Congreso de la República, en el cual justamente él dice que, bueno, se le pagó y que, claro, ellos no sabían dónde estaba el dinero, lo tendríamos más adelante, y dice Jaime Savera, bueno, en verdad no sabemos dónde está el dinero, se supone que la ODEPA no nos ha entregado la boleta de los 3.300.000, pero sí nos ha entregado una documentación en el cual dice que el COP ya no le debe nada, porque, claro, el Estado peruano, ante las irregularidades del COP, ellos habían dicho, bueno, nosotros nos comprometemos a partir de ahora a pagar. ¿Qué se entiende ahí, Daniel? ¿Cómo es un poco el tema? Es decir, el ministro Savera sabía que esa plata no había ido a parar a la ODEPA. No, ¿sabes lo que yo me imaginaba mientras oía esto, que no había oído esta barbaridad?
Es en las películas de la mafia, ¿no? O sea, cuando le mandan el mensaje al compinche, tenemos que tener el mismo discurso, ¿no es cierto? O sea, frente a la justicia, donde hay justicia. No, no hay discurso, en verdad. Debería decir, si todos conocen si todos hablan la verdad, no hay discurso, pues, que ponerse aquí, de acuerdo. O sea, y aparte es la de los choros, ¿no? O sea, acá cuando agarran una banda de choros, hoy lo primero que hacen hoy, vamos a decir lo mismo. O sea, realmente te digo, Cristian, que ya esto para mí... Pero ¿qué es lo que planteaba, cree usted, que sea el mismo discurso? Decir que finalmente esa plata había llegado a manos del ODEPA, y claro, la ODEPA no había mandado la boleta, pero hay que continuar con ese tema, porque Carlos Neuhaus soltó, no sé si de manera naif, ingenua, una frase que parece estar demostrada. Esa plata se gastó en los bolivarianos, y esa plata no era para los bolivarianos, esa plata era para pagarle a la ODEPA y se le transfirió al COP. Eso es malversación de fondos y parece que el ministro lo sabía. Y es una responsabilidad penal del ministro, eso es lo que ocurre, y ahora entiendo por qué todas estas dilaciones, por qué mantener a Barrera, por qué todo lo que está ocurriendo. O sea, estamos viendo que es una banda que está tratando de ocultar información, está tratando de desvirtuar información, y realmente, Cristian, te digo, ya con estas evidencias y con esta forma de expresarse de Boza, del ministro, y que el ministro le esté dando instrucciones de cómo comportarse, creo que es saliendo de la cárcel, ¿no? O sea, creo que esto es... No, esto es antes. Esto es antes. Esto, aquí yo tengo la fecha, es el 19 de septiembre del 2016. Vamos con la segunda parte de esto un completo, pero lo hemos separado para un poco luego desmenuzarlo. Vamos con la segunda parte, por favor. Forzando la situación para que se le transfiera más plata COP y lo salven, ¿no? Había un grupo de gente en el mes que quería hacerlo así porque el ministerio no transfirió en su momento, pero lo que no sabían que no podía transferir porque no habían rendiciones de cuentas pendientes, ¿no? Bueno, no importa, en ese momento yo le dije, bueno, me estoy yendo al canal porque me voy a entrevistar tal persona, ¿no? Puta madre, como si hubiera mentado la madre, ¿no? Que ni cagando, que no sale. Y me hizo sentir muy mal porque me dijo, tú trabajas en el proyecto especial, ergo tú trabajas por mí y para mí. A ver, Francisco Boza intenta ir a un programa de televisión para defender, ¿no?, su honor, el tema de su familia y qué sé yo, pero el propio Jaime Savera le dice, tú estás loco, tú no deberías ir, tenemos que tener un mismo discurso y qué sé yo, y le dice incluso tú trabajas para mí. Él todavía seguía en ese momento siendo parte del proyecto especial. Pero a mí me llama la atención cómo es que dicen que en el MEF querían transferirnos el dinero, es decir, le querían dar una mano al COP sabiendo que el COP se había gastado la plata en otra cosa, pero claro, ni siquiera sabían que como no había rendido cuentas el Comité Olímpico Peruano al IPD, pues tampoco estaban en posibilidad de darle una subvención adicional. Es decir, sabía absolutamente todo el ministro Savera, pero en el Ministerio de Economía y Finanzas también. Y parece que en la presidencia del Consejo de Ministros también. Parece que, bueno, en primer lugar, lo que acabo de oír de parte de Boza, y si es cierto que el ministro le ha dicho, tú trabajas para mí, el ministro está asumiendo toda esta, en mi opinión, actos delincuenciales, los está asumiendo todos como suyos. O sea, aquí se está declarando como el jefe de la banda. ¿Cuál sería el acto delincuencial aquí específicamente en esta conversación? Hay una malversación de fondos evidente, se le entregó dinero a través de un documento legal al señor Quiñones para que pague a la ODEPA, no lo pagó, la plata desapareció, si se compró un auto, un yate, no lo sé, la plata no llegó donde tenía que ir, ese es el delito, y ese delito lo sabe el ministro de esa época y no ha hecho absolutamente nada, lo que también es delito. Y resulta que aparentemente, yo pensé que lo están agarrando de tonto. Si lo que le han dicho a Pancho Boza, como acabamos de oír en el audio, y esa es la forma de hablar de un ministro de Estado, ¿tú trabajas para mí? Bueno, un funcionario público. No sabemos si es la forma exacta, es un poco la manera como lo cuenta Francisco. Pero comienza a tener mucho sentido lo que estamos viendo, esto de mantener a funcionarios que tienen solicitudes de prisión efectiva en 3 procesos penales que se les han abierto, en el caso del señor Barrera, el señor Tamachiro, el señor Boza, el señor Quiñones, mantener a toda esta gente trabajando al lado de él. Y ayer yo lo oía y la verdad me dio casi espanto oírlo a Neuhaus, que de a poquito se está cambiando a la gente. O sea, de a poquito se ¿No está será que no lo dejan gente. cambiar a la gente? Si es que es como estamos viendo este tema que desde arriba, ¿no? Exactamente. O sea, estamos entendiendo que el señor, aparentemente el señor Saavedra tiene varias
varias caras, ¿no? Una cara es para adentro, que parece que carajea a la gente y dice, tú trabajas para mí, ya sé lo que yo digo, y otra la cara que nos ponen con los millones que se gastan en publicidad para su imagen publicitaria. Pero al fin y al cabo, si está metido gente del MEF, está metido gente de la PCM, y yo recuerdo, Cristian, que tuviste una entrevista acá con la ministra de Justicia. A eso vamos a llegar ahorita. ¿El tema Burga o...? No, que también iba a haber este tema. ¿Dónde está la procuradora Julia Príncipe? Ahora sí se le tragó la lengua a la... ¿Ya no puede hablar la procuradora? ¿No era que teníamos que tener libertad y la procuradora? ¿Por qué no dice absolutamente nada la procuradora Julia Príncipe de todo lo que está ocurriendo? Porque la procuradora Julia Príncipe también está por encima del procurador del Ministerio de Educación. También, por encima de todos. Y además, no olvidemos que ella es la banderada de la libertad de opinión que deben tener los procuradores. Y ahora, ¿dónde está la procuradora Julia Príncipe? Están haciendo tremendo negociado con el tema de Burga. Que ya ahorita, realmente, que ya es eso, es que ya todo es una porquería, Cristian, todo es una porquería, esa es la verdad de las cosas. Ahorita vamos a llegar a eso. Ponme la última parte del audio, por favor. Que me dijo, tú trabajas en el proyecto especial, ergo tú trabajas por mí, para mí yo soy tu jefe y te ordeno, ¿no? Puta, como comprenderás, tuviste cómo me puse, ¿no? Entonces, acabé, pensé fríamente y me fui a hablar con él en persona, ¿no? Y le dije, oye, acá están hablando acá se trata no de ti, sino de mí y de mi familia, mi honra está en juego. No tú, a ti no, puta, no te interesa. Yo respeto tengo que acatar lo que tú piensas, pero no la comparto y no la respeto, ¿no? Porque es me dio toda su versión y la puta madre, lo que pasa es que se está cuidando él nomás, ¿no? A ver, a mí la verdad que me parece, o sea, no sé cómo plantearlo, pero de los que mejorcito quedan en estas conversaciones me parece el mismo Boza. Es decir, está hablando de todo el mundo, está diciendo, oye, pero el señor Saavedra sabe todo el mundo y claro, a mí me agarran y sale mi foto y sale mi nombre y después hay una conversación más adelante en la cual dice lo siguiente, ¿no? Y se queja, claro, solo ponían mi nombre, no ponían el verdadero nombre que debía salir. Peor, no quiero forzar algo por ahora, porque claro, en ese momento creía que su tema se apagaba, pero después se puso más grave cuando justamente lo capturan ese día. Y dice una frase que es fundamental, y en verdad el tema es del otro lado, ¿no? Es Quiñones. Bueno, ya ha llegado el momento, yo voy a esperar, estoy más tranquilo ahora. Creo que no debería esperar más, ¿no? Para hablar justamente sobre el señor José Quiñones. Pero parece que la orden de no hablar es porque si habla lo que tiene que hablar le va a reventar al ministro de Educación. O sea, eso para mí ya me queda claro. O sea, yo tenía un hueco en todo este análisis que he venido haciendo. ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no actúa? Es porque sabe la verdad de todo momento y algunas gestiones habrá hecho que lo implican. O sea, ¿por qué no ha movido gente? ¿Por qué mantiene esta misma gente? ¿Por qué no hace absolutamente nada? Le va a terminar como que ya después de oír lo que hemos oído, en mi opinión, que me disculpen y espero que sea falso, el jefe de la banda. Nos dará una entrevista el ministro, lo estamos buscando, vea, ¿no? El ministro Saavedra un poquito para aclarar este tema. Mira, Cristian, yo te digo la verdad, absolutamente decepcionado, decepcionado también de la ministra de Justicia, que ha debido, y si se supone que el lema de este gobierno es la lucha contra la corrupción, que estén pasando estas cosas. ¿Qué podría haber hecho? Porque algunos decían, bueno, ok, la Contraloría ya abrió investigación, no está Pancho Boza incluido, él es el que está con la soga al cuello, Quiñones también ha sido incluido, pero está pasando más piola, el hombre para de viaje. ¿Qué es lo que podría hacer el ministro Saavedra para decir, oye, momentito, aquí se han confundido, yo no soy parte de este tema, yo quiero mucho más transparencia, pero lo que pasa es que sus actos hablan por él y en sus actos no ha habido, pues, digamos, ese sentido de la urgencia de decir, oye, esto viene mal. O sea, lo ha dicho a cuentagotitas en el Congreso. Bueno, lamentablemente además él mintió. O sea, además él mintió. O sea, ¿En qué momento él miente? Él dijo que hemos presentado una denuncia, lo dijo en más de una oportunidad que han presentado una denuncia penal. Después, cuando se dio cuenta de que no habían presentado ninguna denuncia penal, se vio obligado a decir que habían presentado una denuncia. Lo que han hecho el procurador del Ministerio de Educación, lo que han hecho ha sido simplemente... ¿Qué pasa? No, estoy diciendo, es que quiero ver si tenemos el byte justamente del ministro cuando dijo eso en el Congreso. ¿Quién es la persona que preside el Comité Olímpico Peruano? El Comité Olímpico Nacional es algo que nosotros no tenemos injerencia. El Comité Olímpico Peruano es una entidad privada, como la ODEPA. La ODEPA es una entidad privada, como lo hemos mencionado al comienzo de la presentación. Y como entidad privada
¿no?, es elegida por las distintas federaciones. Las federaciones eligen al presidente de la COP. Por eso es tan importante el proceso de rendición de cuentas de estas instituciones como entidades privadas, en este caso al IPD como entidad pública que tiene que supervisar que esas subvenciones se estén utilizando de manera adecuada. En el caso, cierro con eso, en el caso específico de la COP, del Comité Olímpico Peruano, eso no ha pasado, no ha rendido cuentas de manera satisfactoria y por lo tanto esas subvenciones por el momento se han detenido. Ellos tienen que estar, porque es parte del acuerdo de la ODEPA, uno no puede decir no quiero que esté el Comité Olímpico Peruano, tienen que estar, pero es correcto que ellos no estén en este momento, no tienen la capacidad, creo yo, ¿no? Ya el juez, ¿no?, ya el Poder Judicial definirá si es que hay responsabilidades o no, pero obviamente no hay evidencia de una capacidad gerencial del Comité Olímpico Peruano para poder manejar estos recursos. Creo que, no sé si confunde adrede, ¿no?, lo que es el Comité Olímpico Peruano respecto de las personas que hoy manejan el Comité Olímpico Peruano. Y claro, no se puede intervenir el Comité Olímpico Peruano, pero respecto de las personas que manejan el Comité Olímpico Peruano, podrían ser separadas por justamente este tribunal que parece que también se manipulaba para que estén las personas que podían ser útiles a un cierto grupo de gente. El cual yo pensé y una vez más me equivoqué, que estaba siendo manejado de una forma objetiva, neutral. Porque realmente el daño, o sea, aquí nadie puede discutir que hay, en el mejor de los casos, incapacidad moral y ética para manejar dinero. Si tú no puedes, si has recibido dinero, no puedes rendir cuenta, tú no puedes continuar siendo un dirigente deportivo y esperar seguir recibiendo. En el mejor, no nos vayamos al delito que se lo robó, digamos ya. ¿Al sentido común? Al sentido común, no, o sea, si no han podido rendir cuentas, si no hicieron las obras, si no cumplieron, si fueron un fracaso los eventos que han hecho, el Tribunal de Honor tiene la obligación de pronunciarse, pero parece que el Tribunal de Honor es parte del equipo, del club, y todos están metidos en lo mismo. Entonces, yo pensé que no. Honestamente te digo, yo conozco a la familia Ledgar de toda la vida y me ha decepcionado terriblemente ver esto del chico Tony Ledgar. No lo pensé. O sea, es un golpe más, un golpe más. Yo pensé que Tony... ¿Cuál sería su recomendación para los miembros del Comité Olímpico Peruano? ¿Qué deberían hacer un poquito para tratar pues de separar de lo que parece? Deberían todo renunciar. El mundo indica acá, ¿no?, que es el señor Quiñones, pero nadie dice absolutamente nada. Y con él, parece que hay distintos grupos. Pero es que el tema es mucho más complejo todavía, porque hubo la oportunidad de plantear una reorganización del deporte nacional. ¿Con la Copal en el 2015? ¿O cuándo? No. Cuando pidió las facultades el ministro Saavedra. Cuando este gobierno pidió, se le informó de cuál era la situación real, de los problemas no solamente en el Comité Olímpico, los problemas en el IPD, los problemas en las federaciones, enquistamientos en las federaciones, falta... Usted además, se lo dijo todo, ¿no? Todo. ¿Y lo recibió? No me recibió, pero sí sabe, se lo mandé por escrito y él me ha contestado que lo ha recibido. El tema es que ahora vienen las elecciones para la renovación. Por eso es que están dilatando y dilatando y dilatando. O sea, la razón por la cual no han movido nada es porque los que van a elegir al nuevo Comité Olímpico son a los cuales el señor que está esperando y que va a elegir a los cheques, que es el señor Giorgio Mautino, quien es una excelente persona y lo respeto mucho, todos ellos son del mismo grupito. Entonces, yo te quiero el dinero, tú votas por quien yo te digo. Y creo además que ya en algún momento se va a saber cómo es que se manejan... Aquí en las conversaciones queda clarísimo cómo se manejan, cómo finalmente, si es que hay una persona que quiere también presentar una lista, digamos, que compita con la del grupo, no, inmediatamente encuentran 1000 maneras de sacarla de la carrera. Es decir, lo que yo no entiendo es por qué el señor Saavedra, si está tan comprometido en justamente haber cortado con esas mafias en las universidades públicas del Perú, ¿por qué no ha estado tan comprometido en hacer lo mismo con el tema del deporte? Y más bien parece que ha fungido de cómplice, por decirlo menos, ¿no?, mirando para otro lado, por omisión, por decirlo menos nuevamente, en todo este tema de cómo está el deporte actualmente. Yo lo pensé, siempre pensé que era porque simplemente no le interesaba un comino el deporte, como nunca le ha interesado tampoco el deporte escolar y nunca le ha interesado la educación física, o sea que todo eso ha sido simplemente puras palabrerías que no le interesa, o sea... Okay. Pero ahora ya tengo mis serias dudas y espero que la Contraloría General de la República, y si alguien le pasa la voz o tiene el teléfono a la señora Príncipe, que le avise que esto está ocurriendo, ¿no?,
y para ver que diga algo, ¿no? O sea, sería bueno, me encantaría que se pronuncie, si es que si la ministra Perestello le permite, de repente la votan también. Y que antes se pronuncie también el ministro Savera y a ver qué tiene que hacer el Congreso de la República. Y el ministro... Mucha gente me dice en el Twitter, lo golpean, señor Aguatá, dice, bueno, pero el señor Aguatá tuvo todo el poder en su momento, ¿qué hizo por el deporte? ¿Qué poder tuve, por amor a Dios? Estuvo manejando este señor Saavedra todo. A mí ni me recibían en el Ministerio de Educación, que no me vengan a mí con cuentos. Manuel Burga, leí en su cuenta de Twitter, ¿no? Manuel Burga, atentos al lobby que se está manejando en el Ejecutivo para que no se vaya la extradición. Hemos tocado aquí el tema. ¿Quién hace el lobby? ¿Cuál es el lobby? ¿Por qué? Bueno, toda esta responsabilidad cae en la ministra de Justicia. Ella es la que tiene que activar... y no hay ninguna explicación para que, si la Corte Suprema del Perú ya aprobó la extradición en el Consejo de Ministros, donde también le cae su chiquita al ministro Zavala, vaya a saber cuál es el verdadero padrino que tiene el señor Burga. ¿Quiénes podrían ser sus padrinos? No sé, habrá que preguntarle a la ministra de Justicia, Marisol Perestello. ¿Por qué demoran tanto el tema? O sea, no demoran. O sea, usted ya vio el la tema... entrevista que yo le hice y dijo, bueno, no se pudo ahora, lo vamos a ver la próxima vez. Eso dijo, ya lo dijo en más de una oportunidad el ministro Zavala. Pero usted ha leído las columnas, hubo sendas columnas que aquí también no se agarraron en el Twitter conmigo y qué sé yo, unas columnas obviamente que hacían pues un punto a favor de señor Burga, pero resulta que no esas personas también tienen un contacto directo al presidente Kuczynski. Eso preocupa. Y la mejor manera de que no se, digamos, de que se transparente ese tema y no se generen suspicacias es la rapidez y la transparencia que no está mostrando el Ministerio de Justicia. Mira, parece que en algún lugar esta gente se siente absolutamente protegida, Cristian. Yo tengo entendido que todas las acciones que se puedan hacer dentro de la PCM están controladas desde el Ministerio de Educación. O sea, no es que la PCM maneje toda la información adecuadamente, sino que también hay distorsionadores de información dentro de la PCM, y lo mismo está ocurriendo en el Ministerio de Economía y Finanzas, porque el Ministerio de Economía y Finanzas no puede decir simplemente yo doy la plata al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación haga lo que le dé la gana. Oye, tú eres responsable de los manejos de los recursos públicos. Correcto. Y estamos viendo por la misma expresión del señor Boza que el Ministerio de Economía y Finanzas también está metido en el cuento. No, y más bien le dice, bueno, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te salvo del problema? Y se encuentran con ciertas obstrucciones y dicen, uy, ¿ahora cómo hacemos? Tanto así que tienen que echar mano de una cartita del ODEPA diciendo, no te debemos nada, para tratar de salir del problema. Por eso, pues, Cristian, te digo que ya esto realmente, y me han llamado muchos deportistas desesperados porque ven que están viendo que se van a renovar las mismas dirigencias en todas las federaciones, deportistas que son permanentemente marginados, dirigencias enquistadas. Todo esto parece que nos gusta, Cristian. Daniel Aguatá, muchísimas gracias.